momento de la convocatoria, así que por consideración fundamentalmente a el equipo de la Municipalidad de Santa Fe que viene a contarnos en esta charla informativa sobre la ordenanza 13.003. Bueno, en función de eso vamos a iniciar lo antes posible, ¿no? Para esto, bueno, Leonardo Ríos, el arquitecto Leonardo Ríos, subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Santa Fe, va a realizar la exposición y después vamos a abrir a preguntas. Les agradecemos a todos la presencia, sabemos que es un día muy después de feriado, pero nos parecía que amerita el tema. Una pequeña aclaración, que bueno, también la van a hacer los profesionales de la municipalidad, es que ya se hizo una presentación previa a las comisiones la semana pasada y esta es una abierta al público que tiene otras características y que va a hacer énfasis en otros aspectos. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Bueno, gracias Laura, gracias a todos los presentes. Bueno, la idea es, bien como dijo Laura, nosotros hicimos una presentación más técnica, institucional en la semana pasada. Lo que idea es ahora es hacer como un resumen de la ordenanza para volcarnos mayor tiempo a consultas que puedan llegar a tener o dudas que tengan respecto a la misma. Vamos a hacer una conceptualización previo que en este código QR está la ordenanza entera, la 13.003. Lo más importante es que también cuenta con el anexo, que el anexo es principalmente para todo el punto de estrategias ambientales. La exposición en sí son con 4 temáticas. Por una parte, la modificación del artículo 29 del Reglamento de Ordenamiento Urbano, que es referencia sobre los incrementos de FOT que se permiten en los distritos, en la ciudad. También tenemos una modificación del artículo 69, que referencia a las cualidades y principalmente había un tema con el tema de la altura en el distrito de R1A. La readecuación de la normativa respecto a los convenios urbanos y convenios de plusvalía. Ahora vamos a hacer la aclaración respecto a eso. Y por último vamos a hacer procedimiento y una planilla de cálculo que va a estar a disposición de todos los profesionales, que va a simplificar todo el tema de los cálculos precisamente de incremento del FOT para todos los distritos, incluso para el distrito R1 y para los cálculos de convenios para aquellos que le interese usarlos. Por un lado, bueno, la modificación del artículo 29 del robo, y esto viene a cuento de que cuando empezamos la gestión veíamos que no había ningún punto de referencia a potencialidades de incremento respecto a estrategias ambientales o respecto a cuestiones que tengan que ver con la sostenibilidad ambiental y que era un tema que nos parecía que nos habían apuntado dentro de la gestión, en todos los aspectos, en todas las áreas, qué intervención podríamos llegar a tener en la ciudad, no solo de medio ambiente, sino de obras y en este caso del planeamiento, qué podíamos llegar a aportar en ese sentido. Y nosotros que habíamos estado presentes en la gestión anterior, en una presentación que hicieron respecto a una cualificación de estrategias ambientales, nosotros lo tomamos de base, nos juntamos con gente que había estado preparando todo ese aspecto, gente que ahora forma parte también del Consejo Deliberante y que habían participado en este tema, y nos empezamos a asesorar a cuáles eran las cualificaciones que tenían. Y esas cualificaciones eran una normativa muy poco conocida, o por ahí alguno la podía llegar a conocer, pero que no tenía ninguna ponderación o incrementos en la capacidad edificatoria de la ciudad. Simplemente era una cuestión de algún edificio que pueda llegar a tener una estrategia de marketing, en el sentido de decir, tengo un edificio etiquetado A, o con alguna referencia en particular respecto a eso. Nosotros tomamos de base eso, repito, veníamos con línea a tener una continuidad en ese sentido con la gestión anterior respecto a ese punto, y lo tomamos y empezamos a hacer simulaciones para ver qué incrementos del FOT se podía llegar a dar en algunas de esas cualificaciones y en algunos de esos parámetros. Para lo cual era un punto importante, y ya que nos metíamos en eso, en el sentido de empezar a dar cualificaciones ambientales para los incrementos de la edificabilidad, necesitamos que ameritaba todo un estudio, un replanteo de todo el artículo 29 en sí, que implica todos los incrementos de FOT que estaban vigentes y que iban a tener esta modificación a partir de ese punto. También veíamos
que el tema de los convenios urbanísticos tenían dos cuestiones. Por un lado, estaba como que es una posteriori de una infracción, es decir, en algún distrito que se podía llegar a hacer por ahí 12 pisos con alguna cantidad, todos hacían un par de pisos más, todos, y había que hacer un trámite en el Consejo Deliberante, aprobar con los concejales, hacer un convenio urbanístico, esos convenios eran relativamente baratos a nuestro criterio, entonces era como que se aprobaba, y estábamos hablando de que no eran uno o dos, eran varios. Y cuando nos empezamos la gestión nos dimos cuenta de que eran más de lo que uno hubiera imaginado. Por lo tanto, le planteamos al intendente que teníamos en carpeta, ya que estábamos estudiando la modificación del artículo 29, cómo poder regular mejor el tema de los convenios urbanísticos y en qué distritos, en algunos distritos se bancaban precisamente algún incremento en la edificabilidad, hacer todo un paquete que si uno construía mejor, puede construir más, y a partir de eso es lo que empezamos a trabajar respecto a esto, con una nueva tabla de valorización que ahora la vamos a mostrar para el tema de convenios. El artículo 29, que es precisamente ponemos esto, que es simplemente la parte técnica de cómo está redactado en la ordenanza. Hace un rato se lo estaba explicando a Laura, que ahí están los distritos en donde va a ser posible toda la aplicación de estos incrementos del FOT y que son en distritos similares que estaban pensados anteriormente, pero viene bien marcarlo porque hay algunos distritos que no figuran para todo estos incrementos, que son distritos, por ejemplo, el R4, que es Barrio 7 Jefe y Barrio Guadalupe, R7, que es Distrito Colastiné, R2, corregime Loli, R2A, Distrito Puerto, es decir, no porque nosotros no quisiéramos que se haga algunos incrementos a partir de estrategias ambientales y demás, sino que son distritos muy particulares en sí y que necesitan un estudio muy particularizado. No, sabemos que R4 tiene un FOT 1, coincidimos por ahí que es bajo, pero tiene una particularidad que es un barrio con ciertas características residenciales que habría que empezar a replantear, pero es un estudio en particular respecto a eso, lo mismo R7, lo mismo con el Distrito Puerto, que ya nos hemos juntado con la gente del puerto para empezar a ver una modificación en todo el distrito, dejar de intensificar la construcción y edificabilidad solamente en el sector del dique 2 y ver en algunos otros sectores que se pueda llegar a tener capacidad, por supuesto con una nueva planificación, con senderos peatonales, con bicisenda, con lugares de estancias, espacios públicos, estacionamientos que no fueron pensados en el distrito, en el dique 2 y que solamente se pensó en una cuestión edificatoria, por lo tanto ya está, la idea es, en vez de seguir intensificando, diversificar lo demás, por eso amerita una discusión un poco más grande, hay que discutir con toda la gente del puerto, con concejal y demás, por lo tanto no es que lo quisimos dejar afuera del tema de estrategia ambiental, que hoy lo queremos volcar para toda la ciudad, sino que este es un primer paso para estos distritos que figuran acá y después se podría llegar a ampliar particularmente en cada uno de los demás. Toda la ordenanza o todo el artículo 29 de la modificación del FOT van a quedar reducidos a estos 4 incrementos, que después lo vamos a detallar y vamos a hacer como eran antes y cómo estamos pensados ahora. Simplemente lo vamos a titular. Los incrementos pueden ser por ancho de parcela, mayor a 10 metros, por la edificación de parcela con frente a avenida o espacio verde, esto estaba anteriormente, e incorporamos el punto C por adopción de estrategias ambientales o por la cero y liberación de convenio de pluralidad urbano, que son los puntos nuevos que se incorporan, sacamos algunos, se incorpora estos dos y que ahora vamos a particularizar. Por ancho de parcela mayor a 10 metros, esto que tenía un incremento que era lograba hasta el 25% de incremento del FOT, nos parecía excesivo por una cuestión simplemente del ancho del lote, si bien intensifica o prevé que cuanto mayor el lote, la capacidad de la tipología pueda llegar a ser en torre, pero incrementaba demasiado, entonces la idea se fue reduciendo esa parte para poder
incrementar en el tema de precisamente lo que queríamos apuntar, que es el tema de estrategias ambientales. Por edificación, o sea que del 25 cae por ancho mayor a 10 metros, queda hasta un máximo de 10%. Por edificación en parcela con frente a avenidas, caso similar, y ahí en el croquis está el dibujo, la aclaración respecto, no sé si se ve la línea de punto en el eje del lote, porque a veces los anchos de calle no es uniforme, a veces las calles en un extremo tienen 17,20 y en el otro 17,50, entonces para ver desde dónde se tomaba el ancho de calle, queda aclarado que se toma desde el eje perpendicular al eje de la parcela. Y los incrementos quedan reducidos también a 10% del FOT admitido para cada distrito. Por adopción de estrategias ambientales, y acá viene una de las incorporaciones nuevas respecto a los puntos. Simplemente ahora lo vamos a titular conceptualmente, después me parece que en los ejemplos prácticos que trajimos quizás se va a poder apreciar un poco mejor. Por adopción de estrategias ambientales, nosotros hay un anexo 10, que es el anexo 10 del ROW, que se incorpora con toda esta ordenanza. Bueno, ahí se ve muy poco, ¿no? Pero lo importante es que están dos recuadros, un recuadro en la parte superior en rojo y el recuadro inferior en azul, que son las distintas categorías que tenemos respecto a la adopción de estrategias ambientales. Esta planilla es similar a eso que decía yo, que estuvo hecho o pensado en la gestión anterior. Nosotros hicimos algunos ajustes y una ponderación de incremento del FOT que antes no lo tenía. O sea, antes estaba en una ordenanza que precisamente estipulaba algunos tipos de estrategias ambientales que se puedan llegar a hacer en las edificaciones, pero no tenía posibilidades de incremento del FOT. Y acá lo ordenamos. En la parte superior, ese recuadro rojo son adopción por estrategias tipológicas. ¿Qué estrategias tipológicas? Ahí ustedes ven 4 puntos. Punto 1 es por torre o semitorre, que antes estaba esos incrementos en forma independiente. Acá ya es una cuestión que está incorporada como una estrategia proyectual a partir de una decisión tipológica. Torre tiene, allá no se alcanza a ver, en el extremo bien derecho superior sigue siendo el 30% y semitorre baja del 15% al 10%. El punto 2 es por la incorporación de usos mixtos. Eso nos parece importante, o nos parecía importante de incentivar respecto a que ya no se planifique solamente y que queden los lugares o los edificios solamente con un uso particular. Nos parece importante que un local en planta baja empiece a tener que sean compatibles con los usos mixtos o con los usos de residenciales, pueden darle vida a la ciudad. Me parece que pasa muchas veces por ahí en barrios como Guadalupe, que son eminentemente residenciales, hay sectores horarios que pierde vida y como que pierde una dinámica y procede de la inseguridad o todas las cuestiones que ustedes ya más o menos conocen. Por lo tanto, nos parecía importante incorporar el tema de esas estrategias tipológicas, por eso están en la parte superior, y que tienen un incremento del 5% del FOT. Con alguna particularidad. Nosotros en la normativa por ahora pide solamente un local de 16 metros cuadrados, o sea, un local mínimo más el servicio. Ese local mínimo ya da un incremento del 5% del FOT, que es bastante si consideramos, ustedes me están diciendo, nosotros estábamos diciendo, fuimos sacando de otras cuestiones para empezar a dar a todas estas decisiones. Pero lo más importante es que no solo que te incrementa el 5% del FOT, sino que no computa para el FOT. Por lo tanto, si uno tiene en su terreno la posibilidad de hacer un local de 50 metros de local, ningún problema, ese local de 50 metros también va a computar 5%, al igual que un local chico, pero ese local de 50 metros no va a computar por el FOT, por lo tanto, lo van a poder hacer tranquilo, sin ningún tipo de problemas, para incentivar precisamente que pueda llegar a ser esta situación de lo que se está buscando. Y los últimos 2 puntos son a partir de la redistribución del SIU. Si quieren, después me parece que en medio largo lo podemos llegar a particularizar si alguno tiene alguna consulta. Y después el otro respecto a el tema de las terrazas, si es extensivo, intensiva y demás. ¿Cómo? Perdón que cometí un error fundamental y es que no presenté al equipo. Me parece que arranqué mal, así que perdón.
Está Elena Marioni, que es la coordinadora de urbanismo dentro del municipio. Laura Siliberti, que es personal de planta permanente y está a cargo del área de estrategia ambiental de la municipalidad. Loli Echagüe, Laura, que es la directora de edificaciones privadas. Mauricio Díaz, que es el coordinador de edificaciones privadas. Mil perdón, chicos, estuve mal, pero es el equipo con el que estamos trabajando. Falta Maggie Ferreira, que en la distribución de las licencias le tocó justo estas 2 semanas. Y que con el equipo que fuimos trabajando toda esta temática. Esos eran los puntos respecto a las cuestiones tipológicas, que son las decisiones urbanísticas. Sí, el cuarto punto es por el incremento del FIS, y que puede ser a través de estrategias extensivas o intensivas, y tenemos para dar incremento entre el 2 y el 4% máximo de FOD. Y en la parte inferior, que es el rectángulo en azul, es a partir de mejoras ambientales. Y ahí empieza el punto 5, que ustedes ven acá, y que tenemos 5A y B, perdón, pero no andaba ahí el cursor. La diferencia entre el 5A y el 5B es que el 5A es solamente para vivienda y el 5B es para cualquier otro uso, oficina, hotel y demás. ¿Y por qué lo tuvimos que dividir? Porque el 5A está referenciado con la Ley Provincial de Etiquetado y Certificado Ambiental que sacó provincia, y provincia lo tiene limitado únicamente para el tema de viviendas. Por lo tanto, tuvimos que hacer esa diferenciación, es decir, lo asociamos a ese certificado ambiental que otorga provincia, el punto 5A, y en el 5B incorporamos para los otros usos para poder incentivar también el tema de estrategia a partir de las cuestiones que pueden llegar a ser mejoras en la construcción y demás. Y los otros puntos son todos puntos técnicos en relación al recupero de agua, por uso de recuperación de energía, por uso de paneles solares, por terrazas verticales, mucho más técnicos que tienen incremento entre el 2 y el 4%. Son incrementos que por ahora nos parecen poco, porque sabemos que la inversión a veces es muy alta en relación al incremento que podemos llegar a tener, pero la idea era empezar a incorporarlo dentro de la temática de los incrementos, empezar de las estrategias que puede llegar a esta revisión. Lo que pasa es que ya con los incrementos que veníamos, seguir incrementando a partir de eso, se iba muy alto en relación al FOD que podíamos llegar a crecer. Entonces, hicimos como un balanceo respecto a qué hacer prioridad. En este momento nos parecía más importante el tema de los locales, de las terrazas que ya se venían usando, la distribución del SIU, que son las cuestiones que tipológicamente normalmente ya uno incorporaba. Y si después tenemos el desafío, por ahí tenemos la gente de urbanismo que dice, bueno, semitorre, queremos dar 0 incremento del FOD, bienvenido, por ahí estaría bueno. El tema es que son decisiones mucho más fuertes desde el punto de vista político, desde la gestión. Nosotros lo bajamos, pero por ahí podría estar bueno desalentar que sean edificios de 20 pisos pegados en una medianera que por ahí quedan expuestas con las problemáticas que pueden llegar a tener. Y después incentivar para incorporar, aumentar los FOD dentro de estos otros puntos que nos parecen también importantes. Todo esto da para discutir o hablar un rato largo en las charlas institucional, por ahí nos dedicamos un poquito a explicarla más. Si quieren después en algún ejemplo lo podemos llegar a particularizar y hablar en sí. Y el otro punto, que es de las incorporaciones de incremento de FOD, es por la celebración de convenio de plusvalía urbana. Estos incrementos del FOD en la normativa se modifica toda la parte después de normativa respecto a convenios urbanísticos. Ustedes saben que los convenios urbanísticos estaban aplicados previo a aprobación del Consejo Deliberante. Eran trámites engorrosos que iban al Consejo, pedían una verificación del Departamento Ejecutivo, una cuantificación respecto al monto de convenio, volvía al Consejo y era trámite que por ahí llevaba un tiempo. Esta diferencia es, esos convenios urbanísticos se podrán seguir dando como excepciones dentro del Consejo Deliberante cuando uno pida un libre deuda y tenga alguna cuestión que no esté cumpliendo la normativa,
pero nosotros estamos, o la ordenanza propone la celebración de estos convenios de plusvalía como un a priori. ¿Qué significa un a priori? Que nosotros, si lo tenemos cuantificado en algunos distritos, que pueda llegar a tener incremento en esa edificabilidad hasta un 30% más, está solamente para darlo dentro del permiso de obra. Por lo tanto, no es un trámite que pasa al Consejo Deliberante, sino que directamente se puede hacer en el Ejecutivo dentro del permiso de obra a través de un convenio y una declaración jurada que vamos a hacer precisamente cuando se presente el expediente. Por lo tanto, en algunos distritos, que fueron los distritos que por eso mostré el artículo 1 de la ordenanza, en donde se va a posibilitar estos incrementos, se puede hacer un incremento del 30% del FOT a partir de esos convenios urbanísticos de plusvalía. Esos convenios de plusvalía tienen una particularidad, que los fondos que están asignados a ese convenio, pues en la ordenanza todo esto lo detalla mucho más, seguramente lo voy a reducir ahora, van para un fondo de desarrollo urbano. Ese fondo está creado, se creó ahora dentro del ámbito de la municipalidad y tiene la particularidad de que se destinado exclusivamente a obras de infraestructura, de obras que se declaren de interés prioritario dentro del municipio. Y ese interés, ustedes podrán decir que puede llegar a ser subjetivo. Nosotros tenemos dentro del Ejecutivo que hacer un listado de 15 obras prioritarias, se elevan al Consejo Deliberante, se discuten en el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante da el ok a cuáles en un orden de prioridad y todo el fondo que esté depositado de eso va a estar en ese diagrama o en esa planificación de obras que sean consensuadas entre el Poder Ejecutivo y el Consejo. Ahí sí el Consejo tiene intervención respecto a cuáles son las prioridades de todas esas obras. Y otra particularidad que de estos convenios de plusvalía, algunos de ustedes seguramente han estado en el tema de algunos convenios urbanísticos que antes daba un monto y con ese monto se podían comprar banquitos o farolas o se identificaba qué obra se podía llegar a hacer. Esto es la particularidad, puede llegar a ser igual porque depende de los montos de esos convenios, pero la particularidad también es que existe la posibilidad de tener un pago en efectivo, que eso no estaba en la ordenanza anterior. Ese pago en efectivo, en un solo pago con alguna posibilidad de cuotas, va también exclusivamente ese fondo de desarrollo urbano que estaba hablando recién. Entonces esas son la diferencia. Hay otra diferencia que después ahora en un ratito la vamos a explicar un poquito más, que es la cuantificación de estos convenios a partir de una nueva fórmula de cálculo diferente de cómo se venían calculando los convenios urbanísticos hasta ahora. Este es un resumen respecto a cómo teníamos considerados los incrementos del FOT del artículo 29 antes y a partir de ahora de la ordenanza 13.003. Simplemente vamos a hacer una aclaración por el tema que los dos que se sacan, que son disminución de suelo hasta 10% y por cocheras en fondo 10%. Y la verdad que eso venía ya de una larga discusión y que se tenía en edificaciones privadas con el tema de los finales de obra y las cuestiones de, en algunos distritos se permitía de que si uno no hacía cocheras en el fondo del lote, te podía tener un incremento del 10% del FOT, que es muchísimo. ¿Y qué pasaba después del final de obra? Te echaban las cocheras. No dice Facase, pero bueno, le creo que no, pero en la realidad pasaba eso. Te decían, después del final de obra se te echan la cochera. Entonces perdía sentido el criterio de la ordenanza. Entonces era un sincerémonos y eso eran puntos que eran, ya todos veíamos que era un problema. Y a veces con finales de obras parciales no estaba techado, pero después con el final de obra total sí estaban techados y ahí empezaban los conflictos y pasar al Consejo la excepción. La verdad que era muy engorroso. Y por disminución de uso de suelo, cuestiones similares, que después se terminaban techados. Por lo tanto, nos parecía un sinceramiento respecto a la normativa y ahora está mucho más claro la distribución del SIU, está mucho más claro el incremento del FIS e incorporamos el tema de terrazas verticales y demás. Es simplemente, simplemente la diferencia en la ponderación que tenemos en algunos aspectos que ya lo había mencionado, por ancho de parcela mayor a 10 metros, que antes era 25 y demás. Entonces, antes en los distritos, teníamos que si vos tenías un FOT determinado admitido, tenía un máximo de incremento del 80%.
Eso nosotros lo eliminamos, o la ordenanza lo que hace, nosotros cuando decimos nosotros es todo, porque esto fue una ordenanza consensuada entre Ejecutivo, concejales, se dio intervención a instituciones, por lo tanto fue hablado, y ahora lo que tenemos, la diferencia es que puede haber un incremento máximo del 60% con estrategia por frente a avenida y por ancho de parcela, y se pueden llegar a incrementar un 30% más aquel que pueda llegar a ser convenio de plusvalía, por lo tanto el incremento pasa del 80 a un máximo del 90, cumpliendo con todo que bueno, hay que cumplirlo. Entonces eso nos parecía la mayor diferencia y el sinceramiento que estaba hablando recién. Después está la particularidad del distrito R1A, que la verdad es un distrito bastante particular, frente principalmente a Alem, 27 de febrero y algún lugar ahí en el sur, pero simplemente vamos a hacer la aclaración que tenemos respecto a la altura. En ese distrito R1A, según lo que decía el ROW anteriormente, había una altura máxima, si bien altura mínima, pero había una altura máxima de 66 metros. Y por otro lado había una resolución, le decíamos la tablita del piojo, que la hizo el arquitecto Navarro en su gestión hace varios años atrás, en donde permitía que esa altura podía llegar a irse hasta 100 y pico, 120 metros, depende un rango de lotes en particular. Nosotros no estábamos en discusión oponiendo o que nos parecía mal esa tablita, simplemente la teníamos que sincerar porque no estaba en el ROW. El ROW decía el límite de altura 66 metros y ahí empezaban las cuestiones de si el informe de urbanismo daba que sí, entonces sí se podía, y entonces, bueno, vamos a aprovechar la movida y le hicimos el sinceramiento. Si usted ve en el ROW como estaba anteriormente, también tiene una planilla de rango, simplemente acá lo que se hace es se modifica esa planilla de rango y hace una ponderación para ver cómo llegar a tener mayor altura. Y si bien la ordenanza hay artículos más complejos de retiro y demás, ustedes ya están familiarizados con toda esa metodología, vamos a apuntar respecto a las cuestiones de altura. La altura mínima, el distrito R1A, la particularidad que tiene es que no dice que tiene FOT y tiene altura mínima, a diferencia de otros distritos. Y ahí depende del rango de lotes, alturas mínimas que van desde 4 pisos a 18 pisos mínimos, con la posibilidad de incrementarse en el rango de lote más grande, un rango de lote 5D, de 5.700 a 10.000 metros cuadrados, con un FOT de 0,5 puede tener una altura mínima de 18 pisos y se le puede incorporar a esos 18 pisos 21 pisos más. Es decir, que puede tener 39 pisos. Por supuesto que no es fácil llegar a esos 39 pisos y ahora venimos a la creación, pero nos parece que en ese distrito, frente a Alem, frente a 27 de febrero, y con esos rangos de lotes se podría llegar a dar, pero ahora vamos a hacer la aclaración respecto a las alturas. Para llegar a la altura hay que adoptar estrategias ambientales y convenio de plusvalía, pero vamos a hacer con un esquema que no sé si se alcanza a ver bien. No se ve bien, ¿no? Está medio suave. No sé si apagando alguna luz y se puede ver un poquito mejor. Pero bueno, el distrito R1A lo que tiene es un FOS, supongamos un terreno de 1.000 metros cuadrados, el FOS máximo que se podría ocupar son 500 metros, y ese terreno o ese rango de lote tiene para ese lote de 1.000 metros una altura mínima que es de acuerdo a la tabla como habíamos visto. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos el ejemplo, la cuantificación. Muchas veces, en este ejemplo de lote de 1.000 metros, el FOS al 0,5, o sea, uno podría usar en planta 500 metros. Pero ustedes saben que la cuestión proyectual no es directa y va a ser el edificio de 500 metros. Puede ser por cuestiones tipológicas, implantación y demás, lo que uno ocupe de planta sea menos de 500 metros. Supongamos que uno la quiere exacerbar, pero nunca va a ser 500 metros exactos, va a ser 590
o 540, o 490, 440, o 400 metros. Entonces, nosotros tenemos un rango edificatorio. ¿Cuál es el rango edificatorio? Son 500 metros por la altura y eso todo lo máximo que yo puedo construir. Te da tantos metros cuadrados. Ese sería el FOD máximo que tiene ese distrito. Si uno ocupa menos en planta, ese FOD que tenía también lo puede utilizar, es decir, que este era lo que le tienes utilizado por la altura, ese remanente de esos 100 metros que le está faltando, supongamos que usamos 400 metros, 100, lo puede seguir usando. Y si uno todavía ahí no llegó a la altura máxima que permite ese rango de lote del distrito R1A, ahí sí, a través de estrategias ambientales o a través de convenio urbanístico, puede tener el diferencial hasta llegar a la altura máxima. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene su capacidad edificatoria. Si reduce el FOS, esa capacidad edificatoria le queda algo latente, que la puede seguir usando para arriba. Y si todavía no llegó a lo máximo que permite el distrito, se puede hacer a través de estrategia ambiental o convenio llegar a la máxima altura. Supongamos ese lote hipotético de más de 5.700 metros y podría llegar a esa altura. Pero de todas maneras es muy particular porque R1A es un distrito muy especial y no todos están familiarizados con trabajar en eso, pero bueno, esa era la idea de explicarlo rápidamente. Convenio urbanístico y pluralidad urbana, lo expliqué hace un ratito en la conceptualización. Sigue habiendo convenios urbanísticos, pero esos convenios urbanísticos van a ser por excepciones que se pueda llegar a dar el Consejo por algún final de obra, con algún incumplimiento de alguna normativa, y ahí sí tiene que pasar la excepción por el Consejo Deliberante y va a tener el monto que se calcule del convenio más un 25% adicional extra. Es decir, ya no es tan fácil hacer, o por lo menos tan barato hacer una infracción en la cuestión normativa, sino que a partir de todo el trámite engorroso de hacer por el Consejo, a su vez tiene un recargo del 25%. ¿Y ese 25% sobre qué planilla? Sobre esta que es la nueva cuantificación para el monto de los convenios. Cuando nosotros decimos que uno puede incrementar su capacidad edificatoria un 30% del FOD del distrito, en los distritos que lo permita, el cálculo para el monto de esa plusvalía se da con estas fórmulas que tienen distintas categorías, depende la escala de la obra, las escalas antes de los incrementos del FOD, una escala, un edificio de 2.000 metros cuadrados, supongamos, entraría en este rango. ICC es la cantidad de metros cuadrados que se quieren hacer, de más, 0,40 el índice establecido para esta categoría, e IPEC el monto del metro cuadrado de construcción de el IPEC, el índice de la provincia de Santa Fe. Y eso que tiene una variación mensual. ¿Y esto por qué nos parece importante? Y como decía yo al principio, que es una variación respecto a la metodología que tenemos, porque antes los convenios urbanísticos se basaban en el monto de la, ¿cómo se llama? El número base, perdón, bien. El número base municipal. Y ustedes saben que el número base municipal no cambia automáticamente todos los meses. Es una discusión cada 6 meses o cada 3, depende de cuánto la inflación iba mucho, era más cerca en los periodos, pero siempre era una discusión hasta qué monto podemos emplear, pues si subíamos mucho se encarecían, no solamente el número base encarecía el tema de los convenios, sino que encarecía muchas cuestiones de los derechos de la municipalidad. Por lo tanto, el tema del convenio de plusvalía, ya que era una plusvalía a partir de una cuestión de mayor índice de edificabilidad, referenciarla a un índice que tenga respecto al metro cuadrado de construcción. De esos índices, el que nos pareció más acorde es el índice provincial, y que hoy en día ese índice está en, después vamos a ver un ejemplo, 728.000 y pico de pesos. Por lo tanto, depende de la escala de obra, es la cuantificación que vamos a tener, y después con un ejemplo me parece lo vemos mejor. Hasta ahí es la explicación conceptual de los 4 puntos que vamos a tener ahora respecto a las posibilidades de incremento del FOD. Ahora vamos a entrar con unas tablitas. No sé si quieren hacer alguna consulta respecto a esto o hacemos después todo al final a partir de las tablas. Bueno,
Mauri, ¿querés que lo...? Sí. Bueno, primero es que esta planilla, ahora vamos a hacer con algún ejemplo interactivo, a vivo diríamos, que esta planilla va a estar a disposición de todos los profesionales. O sea, es como un trabajo que hicimos dentro de la municipalidad y para que sea más fácil, primero era para explicarlo más fácil y después para que cada uno lo pueda llegar a aplicar respecto a todas las posibilidades de incremento. Pero le voy a dejar a Mauri, que la tiene más clara respecto al manejo de la planilla en sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En realidad esta planilla lo que hicimos, entendemos que para nosotros fue muy difícil interpretar toda la ordenanza, más difícil va a ser también para el que no está al día a día con esto, entonces buscamos resumir un poco todas esas cuestiones que están en la ordenanza en una planilla. Está elaborada, si querés la voy cargando a medida que vamos viendo el ejemplo. Bien. La idea es que se puedan cargar la menor cantidad de datos posible y que el sistema solo vaya calculando todo lo que estaba en las tablas de la ordenanza. Para todos los distritos ahí se pone la superficie del terreno. ¿Están viendo acá? Bueno, ahí lo que ponemos, ahí no se ve, sí, pero eso está marcado en verde, donde lo que esté marcado en verde es donde uno interactúa y pone valores. Después el otro no lo toca porque sale automático. Entonces acá lo que está marcado en verde es eso, superficie del terreno. Entonces ahí, si le haces zoom... ¿Se alcanza a ver el verde de los campos que son verdes? No. Hablen con micrófono porque si no, no sale por la televisión. Bueno, buenísimo. Ahí los dos renglones que están en verdes es superficie del terreno, ahí está tildando para poner el número, y nosotros ponemos el distrito. Todo lo demás lo calcula solo. Entonces, pongamos un terreno, no sé, Mauri, si vos ya lo tenías sí, ahí. Un ejemplo, 212,59 era un ejemplo que tomamos. 212,59. Y ponemos el distrito. ¿Qué distrito es? ¿C2B? Distrito C2B. Ahí, si querés andar probando, a medida que vas eligiendo el distinto distrito, va cambiando los índices. El C2B. Bueno, ya está. ¿Lo vieron eso? Eso entramos nosotros la información. Lo otro lo calcula solo. Entonces ya te da el FOS, el FOT y el FIS. Esta planilla es solamente para todos los distritos que admiten incremento, excluido el R1A. Para el R1A tenemos una planilla similar, pero como no tiene FOT y tiene incrementos por altura y demás, está acá hecha con otra tabla. Bien. Después pasás a la siguiente planilla, que lo que tiene el campo completable es la columna del porcentaje en... acá. Todo esto... Esos son editables. Acá la planilla está en verde y que son los montos, los números que vamos a poner. Por ejemplo, por ancho de parcela mayor a 10 metros. Esto estaba en un ejemplo que está en la diapositiva, si querés. Sí, es un lote de 13,46. Sí. Por lo tanto, acá se puso 3,46, que es la diferencia de más de 10 metros que tenemos de incrementos. Por edificación, en parcela con frente a avenida, acá se le cargó 10%. ¿Por qué los indicadores? Andá diciéndolo vos. Bueno, teníamos el ejemplo que tenía todos los incrementos que se aplicaban, tenía la superficie del lote y demás. Está todo hecho en base a un ejemplo. Se carga por frente a frente a espacio verde. Era un proyecto con semiperímetro libre, incorporación de usos mixtos. Por eso le fuimos cargando todos los porcentajes que se ven listados ahí. Acá. Esto es manual, digamos, que se hace el trabajo en estudio, se analiza cuáles son los incrementos que se van a aplicar y se va cargando manualmente. Esto lo que tiene la tabla es que aplica los topes directamente
Entonces, cuando llega a los subtotales, verifica que no se superen los porcentajes admitidos según ordenanza. Dame un ejemplo por el cual, por ejemplo, si ahí vos pones 20, no te va a dar, porque el máximo es 10. Sí, incluso si le podés aplicar el incremento, suponiendo que tenés el de torre, que es 30%, si le pones un 30% ahí no te va a dejar, o te va a dejar cargarlo, pero al final ve que se marca en rojo los incrementos y el porcentaje que está tomando es el 60%, que es el máximo. No va a dejar incrementar más que el máximo permitido. Sirve también como para simular, la idea fue pensada para que se cargue un terreno, se vea los incrementos que se podrían aplicar y ya directamente rápido tener un número de metros cuadrados, tanto para desarrolladores, para inmobiliarias, martilleros, a veces cuando tienen que tasar un terreno y demás, o sea, que sea algo... Este ejemplo ya está contemplando que tiene incremento por un local, perdón, ahí lo ponemos en 0. O sea que es semitorre, que tiene local en planta baja, que el certificado ambiental de estrategia ambiental provincial le dio 8%, y demás jardines, y disminución de consumo de agua 4%. Eso te da, porque se quedó en rojo. A ver, quedó... La que está... Ahí se pone en 0. Ahí está. Bueno, y ahí al final va sumando y te da un total de incrementos, que sería la superficie que se puede incrementar, y luego el admitido distrito. Esos dos números sumados son los que van a arrojar el FOT máximo aplicable en metros cuadrados. Después abajo hay una tablita de verificación como las que se usaron generalmente, que para cargar manualmente también la superficie proyectada, solamente a los efectos de tener el dato de verificación. Y después, ya en la parte final, se puede calcular el convenio. La tabla ya tiene el campo para cargar los datos del convenio. Se carga en metros cuadrados, porque generalmente uno no va a comprar un porcentaje, sino una vez hecho el proyecto, tiene unos metros de excedente y va a ser un convenio por ese excedente. Eso está acá, celebración de convenio de plusvalía, y en vez de llenarse la planilla verde que decíamos de este lado, se llena acá la cantidad de Los metros. metros cuadrados, claro. En este caso es una posibilidad de tener un excedente de 184,95 metros cuadrados. Y eso es lo que calcula el FOT y demás. Y ahora acá abajo, Mauri, perdón, Sí. está ese cálculo de ese convenio. Claro, ese campo también se tiene que completar la superficie total, porque eso depende del proyecto. Sería superficie total de cubierta y semicubierta. Y después trae el dato de la superficie computable para FOT, que se cargó más arriba, y con eso hace un cálculo de superficie no computable y la superficie, y toma la superficie de FOT admisible para distrito que se calculó al principio. Esto lo que hace es determinar la superficie con la que se va a ingresar a la escala de convenio. ¿Por qué? Porque el convenio toma la superficie sin los incrementos de FOT. Por eso es una suma de la superficie no computable para FOT y el FOT mínimo, lo admitido en el distrito. Acá, esto es una aclaración, porque acá en esta planilla, lo que nosotros tenemos que ingresar, lástima que no se alcanza a ver, la próxima vez que lo vamos a poner en rojo. Los únicos montos que nosotros vamos a ingresar es esto, que es los metros cuadrados. Esa referencia de metros cuadrados necesitamos entrar para ver en qué escala de rango entramos. Vieron que había una planilla que decía, depende de la escala de obra, o 0,20, 0,30, 0,40. Entonces necesitamos esa información para ver dentro de qué rango. Si estamos en 1700, vamos a traer la fórmula con el coeficiente 0,40. Nosotros entramos ahí y lo único que tenemos que poner el monto del IPEC, que hoy en día es 728.000 pesos. Son los dos valores. 728 lo vamos a modificar una vez al mes, y esto de acuerdo a cada proyecto. Esto te da la escala de obra y eso te da el monto. Es decir, que nosotros ya habíamos puesto arriba 184,95. Acá te lo repite y ya te calcula que para hacer 184 metros con 95 en ese distrito C2B, el monto del convenio es de 40 millones de pesos, 40,435. Ya lo calcula directo. Entonces uno puede también usar la planilla para simulaciones respecto a esto.
Y si ustedes la vieron, es bastante sencilla. Tiene que completar los casilleros que están identificados en verde y lo que van a ver en cada desarrollo, y ahí ya les sale acá cualquiera. Hay un tema importante, el tema de estrategias ambientales y el tema de convenio urbanístico son opcionales. O sea, uno lo puede usar o no lo puede usar en virtud de los proyectos de cada uno. Pero el tema es que, como ustedes vieron, se fueron sacando ponderaciones de incremento del FOT por ancho de parcela, por uso de cochera, por bla, 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 para incentivar. Van a poder tener mayores incrementos, pero usando estrategias ambientales o usando convenios. Por lo tanto, con el tema de estrategia ambiental lo que queremos decir es se va a poder construir más, pero se va a poder construir mejor porque tiene algunas consideraciones ambientales que van a mejorar respecto a la cualificación de las viviendas. Entonces, esta planilla, ustedes cuando después la usen, en la práctica es bastante sencilla. Nosotros ya hicimos varias simulaciones y es fácil, aparte cuando uno quiere poner un número en un lugar que no corresponde, ya directamente te deja o después te da el error o te lo marca o te lo bloquea o te lo marca en rojo y uno enseguida se da cuenta. Por lo tanto, va cargando y puede hacer simulaciones también de las estrategias ambientales que le conviene sumar. Y ahí va a dar los metros y después el monto de esa simulación enseguida te lo calcula. Estos montos, si bien hoy en día estamos acá, o como eran los convenios, la verdad que eran relativamente bastante bajos con el número base municipal que tenían. Ahí estamos. Para el caso de... Sí, pero el R1A, no sé si quieren lo vemos, pero solamente es similar, la parte... Lo único que tiene lo que se va llenando también es distinto porque tiene ya por rango de lote. Sí, solamente el R1A tiene una tabla donde tiene rangos de lote. Si vas a la primera parte de la planilla, lo único que hay que completar es la superficie del terreno. Lo otro lo calcula todo solo. Exacto. Ahí arroja cantidad de pisos mínimos, máximos y demás. Como en la planilla en el R1A indicamos de acuerdo al rango de lotes, y ese rango de lotes ya te da el FOS, ya te da la altura mínima y te da la altura máxima a la que se podría llegar usando estrategia, usando o convenios urbanísticos. Por lo tanto, ya lo va calculando todo directamente. Bueno, esa es la conceptualización. ¿Perdón? Exacto, también hasta el 30% de incremento de... Hasta la altura máxima, perdón, porque no tenemos FOT. Perdón. Por eso es distinta. Hasta la edificabilidad máxima, exacto. Y para las preguntas, le vamos pasando el micrófono para que salga después de la transmisión también. No, decía que en el distrito R1A la edificabilidad máxima te da la altura del distrito. Tiene plano límite. Entonces, a mí no me quedó claro cómo usás la superficie excedente que puedas no usar del FOS. Claro. Porque vos ya tenés la altura mínima y tenés la altura máxima de acuerdo a ese terreno. Sí. Ya está. Básicamente el R1A se multiplica la superficie del terreno, la superficie de FOS según el rango, por la cantidad de pisos mínimos. Ajá. Eso te va a dar una superficie en metros cuadrados edificable. Esa superficie las podés distribuir entre los pisos mínimos y máximos, para resumirlo de alguna manera que quede lo más claro posible. No podés tener menos de la cantidad de pisos mínimos ni superar los máximos con esa superficie que calculaste de entrada. Si con esa superficie no llegaste al máximo, ahí podés usar los incrementos. Perdón, sí, sigo sin comprender, porque ahora, antes, la R1A tenías un tope de 66 metros. Vos podías hacer un equivalente a 22 pisos y no tenías FOT, no había FOT. Vos podías hacer, usando el FOS que te permitía el distrito, todos los pisos, o sea, con la altura mínima y la altura máxima. Ahora es lo mismo, solo que tenés más altura. Con lo cual, la superficie por la altura mínima la tenés de ya, o sea, es eso. Pero ¿cómo le aplicás los incrementos? Porque eso es lo que no entiendo. A ver si me puedo explicar. Vos suponete que tenés un terreno de 5.700 metros cuadrados. Entonces podés edificar hasta 39 pisos de alto. Tenés un FOS que creo que será el 50%. Bueno.
dale enter. Cuando lo cargue, ponle enter. Ahí entró con los 6.000 metros de terreno. Y ahí te va calculando todo. Ahí ya te manda a rango 5 con el FOS 050. Pero supongamos que tenés 6.000 metros cuadrados de terreno. Sí. Vos podés construir hasta 119 metros en total. No. Ah, sí, en ese sí. Si no, no tiene foto. En el de 6.000 metros sí. Entonces, supongamos que vos podés construir... Pero perdón, pero eso es máximo con todas las estrategias, con todo lo que vos puedas usar. Bueno, pero... Vos tenés en la planilla, si vos te fijaste en la planilla de rango de lotes, esto es importante, en la planilla de rango de lotes, que está acá, vos estás entrando en el 5 acá. Sí, tenés FOS 0,5. Sí. Vos tenés una altura mínima de Sí. 18 pisos. Sí. Es decir, que tu FOT, por así decirlo, teórico, es la mitad de 6.000, 3.000, porque tenés FOT de 0,50, 3.000 por 18 pisos. Ese es el mínimo. Ese es tu FOT. Ese es tu FOT. Mínimo, de base, mínimo. Pero, perdón, antes era igual. O sea, antes vos tenías lo mismo y tenías, yo creo que la mínima era Sí, tenía 36 pisos. metros y Sí. el máximo era 66. Sí. O sea, vos podías hacer 3.000 metros cuadrados por los 66 metros de alto. Porque no tenés FOT, tenés plano límite. Ahora tenés. Ahora es lo mismo, pero podés ir hasta 119 metros. Ahora es lo mismo, pero podés ir con estrategias ambientales. O Pero con eso convenio. es lo que estoy preguntando porque no entiendo. ¿Cómo incrementás el FOT que no tenés? Ese FOT es esos 18 pisos por los 3.000 metros de FOS, 18 por 3 es tu cantidad de metros cuadrados, tu FOT teórico. Va a ser tu No, nuevo vos FOT. podés construir hasta 119 metros. No, porque tenés esta altura base. La altura mínima obligatoria es lo que te va a indicar tu edificabilidad, tu altura mínima edificatoria. Es Ajá, decir, o sea que- tu FOT hoy en día es 3.000, que es el 50% de 6.000, por 18. Ok. Hacé 3.000 por 18, eso es tu cantidad de metros cuadrados Ok. que vos podés construir. ¿Tá? Ok. Si vos querés incrementar, para llegar a 119 pisos, querés incrementar 21 pisos más, bueno, 30% de eso con convenio urbanístico o los incrementos que puedas llegar a tener con estrategias ambientales. Siempre esas estrategias, los porcentajes, van a estar en relación a ese FOT, esos metros cuadrados que vos podías construir, de mínimo. Es decir, en un terreno de 6.000 metros, 3.000 por 18 es lo que vos podés construir de mínimo. No de máximo, de mínimo. Ok. Si vos en vez de construir 3.000 metros en el FOS, construiste 2.000, podés construir 1.000 metros más. 1.000 metros cuadrados en altura más, exacto. Sin estrategias y sin convenio de más. Ahora, si vos te querés pasar, sí, por estrategias o por convenio urbanístico, hasta el tope de los 39 pisos. Ok. Ok, entonces ahora hay una altura mínima y la máxima se alcanza ampliando con todas las demás cosas. Exacto. Sí. Esa es la Exacto. diferencia que tenía con antes. Exactamente. Ok. Hola, buenas tardes. Dos consultas. Una de procedimiento. ¿El convenio se celebra, se paga antes del permiso? Si es en cuotas, ¿cómo es? ¿Se libera el permiso una vez pago? Esa es la primera. Y la segunda es, o sea, el FOT máximo ahora en todos los casos es el 90%, por lo que entiendo, ¿no? ¿Más? Máximo es si llegás con estrategia, con ancho de lote frente a plaza Sí. y haciendo convenio. Bien, pero esa cuestión que había anteriormente de los metros cuadrados que se traspasaban, por ejemplo, de edificaciones que eran patrimoniales, que se podían pasar a otra edificación, eso no invalida lo del convenio ni nada. O sea, siempre va a ser el límite ese, el 90% de eso. No, esos inmuebles están afectados a la ordenanza de patrimonio y tienen un régimen distinto. Esos son... Sí, al ejemplo de cuantificación, pero va al régimen distinto para... Sí, al régimen de cuantificación sí, sería el mismo. No, y el tema del procedimiento, del pago. Perdón, ¿cómo era El convenio, ¿cómo era el tema del pago? ¿Se pagaba antes del permiso? Si es en cuotas, ¿cómo es? ¿Se libera el permiso con la primera cuota? ¿Cómo
¿Cómo se hace efectivo eso? Todo eso está para instrumentar, pero la idea es, si se paga en efectivo, ya es directamente con el permiso. La idea es que la mayoría de todos esos convenios son convenios que firman los propietarios con el intendente o con el secretario, la persona que delegue el Poder Ejecutivo, y se va a hacer un convenio y va a depender la cantidad de pago. Es muy probable que es solamente como son los convenios hoy en día, que con el primer pago ya se habilita el permiso, lo que sí que después quedan trabados en el caso de finales de obra para que esté saldado todo en tiempo y forma, como todo esté pagado, tributado. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Dos preguntas. Una, si esta planilla es online o es descargable. No sé cómo, esa va a estar... Sí, por ahora vamos a subir un Excel, un Excel que está codificado, así que solamente se pueden modificar las celdas que son completables, pero la idea es trabajar en que sea un calculador web, que esté en la página y que se pueda ingresar. Está bien, para pero hacer si es web, vos podés bajar el resultado como para Claro. poder tenerlo como, Sí, porque como análisis. uno de los requisitos para el ingreso cuando se hagan incrementos va a ser que se suba la planilla para que lo puedan verificar. Y la segunda pregunta es el tema de los convenios nuevos o de las... de los convenios, de la pluralidad urbana. ¿A partir de cuándo se puede hacer? Porque si vos decís que tiene que ser con el permiso, en el trámite del permiso. Es decir, ¿es a partir de ahora en adelante? La ordenanza está aplicable, la ordenanza está vigente a partir del 1 de febrero de este año. Claro, pero si... ¿Usted quiere hacer un convenio? Se hace un convenio en el marco de... yo tengo que sacar un permiso ahora y todavía no lo tengo. ¿Pero ya lo presentó? No, pues no sabía. Bueno, Pero lo sí. puede presentar con toda esta planilla y con... Pero sí. No, pero no lo presentó todavía. Sí, estoy esperando que me salga el permiso. Ah, pero ya lo tiene presentado. Sí, estoy esperando que me salga el permiso. Pero no sabía de esto. Entonces, ¿cómo es el tema ese? Hay una ordenanza que dice cuando los expedientes que ingresaron con la normativa anterior siguen cumpliéndose con la normativa anterior. Pero usted puede empezar todo si no empezó la obra, tiene que dar de baja el permiso y empezar todo un permiso nuevo. No, gracias. El GPU tiene que presentar un GPU nuevo porque la tabla de valorización de los GPU cambió totalmente, porque ahora las ponderaciones de los incrementos cambió. Se puede presentar un GPU nuevo y con ese GPU nuevo después pedir el permiso. ¿Y con GPU ya aprobado? Tiene que presentar un GPU nuevo. ¿El qué? Los GPU tienen la vigencia de los GPU que estaban vigentes con la normativa anterior, siguen vigentes. Lo entendí mal. Por Los ejemplo, GPU vigentes, aprobados con GPU vigentes, siguen entrando con la normativa anterior. Yo pensé que querían adecuarlo a la nueva, incorporar convenio urbanístico, un GPU ya dado. Eso tiene que hacer un GPU nuevo. Si usted tiene un GPU otorgado que tenía un plazo de vencimiento, de duración de 15 meses, prorrogable y 15 meses más, siguen vigentes en el estado como estaba. un GPU presentado en noviembre, que todavía no tenemos la factibilidad, porque se demoró porque fue a la Comisión de Patrimonio, de Preservación de Patrimonio y volvió y estamos esperando. En ese caso... Vos podés optar. Ese GPU sigue su trámite con la normativa que estaba anterior, porque nosotros ahora tenemos coexistencia de dos normativas, entre las que estaban los expedientes que fueron iniciados con la normativa anterior, que siguen su proceso con la normativa anterior, o aquel otro que empiece a ingresar algo nuevo, que empieza ya de cero con toda esta normativa. Perdón que en la confusión yo pensé que a un GPU anterior se lo quería adaptar a esto. No, el GPU anterior va en el proceso, aunque no se haya dado, pero sigue su proceso con la normativa anterior que estaba, con la que se inició el expediente. Sí, con la que se inició. Gracias. Un poquito más abajo, por favor.
superficie de aplicación cubierta y semicubierta. ¿Podrías aclarar un poquito más cuál es esa superficie concretamente? Superficie total de la propuesta, cubierta y semicubierta. Es la superficie total. Toda la superficie cubierta y semicubierta del proyecto. Completo. La superficie final, sí. Bien. Ahí está esa aclaración, porque en superficie cubierta incluye cochera, sala y demás, toda tu superficie. Y vos sabés que cochera no computa para el FOT. Claro. Por eso ahí está dividido en dos. Pero vos llenás solamente el casillero de superficie total, que es tu emprendimiento con el cual entramos en la escala. Porque para entrar a la escala de antes, que decía, lo multiplicás por el coeficiente antes, el incremento de FOT, pero es tu edificio total, con cochera, con depósito, con todo. Entrá con esa tabla, es simplemente para poner eso. Después lo otro te desagrega acá cuál es superficie computable del FOT, cuál no, en virtud del proyecto, pero es simplemente para poner tu total superficie con la que entra el emprendimiento. No me quedó muy en claro con qué escala entro al índice de la plusvalía. O sea, multiplico la superficie del terreno por el FOT sin incrementos y de acuerdo a la superficie edificable que me determina eso, busco el rango de tabla independientemente del proyecto que me dé otra cosa. No, justamente por eso hicimos la planilla. La tabla esta habla de los metros cuadrados antes del incremento de FOT. Por eso pide la superficie total del proyecto, porque en base a la superficie total del proyecto y al FOT del proyecto, lo que hace es calcular la superficie que no es computable. Entonces estaría sumando el FOT admitido del lote más la superficie no computable según proyecto, y esa es la superficie con la que se entra a la escala. Por eso, si ves en la tabla, para los dos ejemplos que tomamos, en ese caso es una obra de 1.700 metros cuadrados, pero la superficie con la que entra a la escala son 1.300. O sea, sería una obra mayor que entra a la escala como obra media porque fue antes del incremento de FOT. O sea, entra con el coeficiente de obra media. Por eso, como está un poco... O sea, Sí, habría que ver el ejemplo, claro, que estudiar el ejemplo. La interpretación lleva por ahí su tiempo, por eso lo que hicimos fue volcarlo de la manera más sencilla que encontramos para que se cargue solamente la superficie del proyecto y al tener ya los datos del FOT proyectado pueda hacer el cálculo de convenio sin que lleve tanto tiempo también. Bueno, y aprovecho el micrófono ya que lo tengo. La otra pregunta que tenía para hacer, en el caso de optar por el incremento de usos mixtos en planta baja, Leonardo, vos dijiste que esa superficie del local, el reglamento habla de local u oficina, no computaba para FOT. Yo quería preguntar, en el caso de optar por un uso de oficina, si esa oficina va a requerir cochera reglamentaria. No. No, sí. Pero aparte de eso tiene ingreso independiente desde planta baja y desde la acera, o sea que ese no se computa como el no tema computa de... para FOT ni computaría cochera reglamentaria en caso de que sea oficina. Sí, aparte entendamos el concepto que estábamos explicando hoy. La idea es incentivar que haya usos mixtos dentro de las edificaciones. O sea, si la idea es sacarle todo tipo de complicación que pueda llegar a tener y que uno se desinterese precisamente por hacer esa estrategia. Entonces, si lo que queremos es incorporar y ponemos un local mínimo, que por lo menos en algunas situaciones de edificios de baja escala pueda llegar a tener, aunque sea un kiosco, pueda llegar a tener algún comercio menor, pero ya le da otra vida y le puede llegar a dar la conceptualización que queremos hacer. Por lo tanto, la idea es que tenga acceso de planta baja, que sea local o que sea oficina, pero que tenga acceso independiente de planta baja y totalmente, precisamente independiente de lo otro. Quiero hacer dos preguntas. Una respecto del convenio de plusvalía. Sí. Suponete que vos podés construir con todas las estrategias ambientales y demás 2.000 metros cuadrados. Teóricamente podés hacer un convenio de plusvalía por 600 metros cuadrados más, ¿es correcto o no? Perdón, es en el R1A. No. Suponete que a vos el FOT, ampliando el terreno que tenés, te da 2.000 metros cuadrados total.
Sí. Bueno, el convenio de plusvalía, vos lo podés incrementar en un 30%. Sí. Es decir, que podés hacer un convenio de plusvalía por 600 metros cuadrados, ¿correcto? Sí. Y pagarás en función de eso. Exacto. Será obra mayor, depende de la cantidad de pisos, y te dará el 30 o el 40%. Es así. No por piso, entra por la categoría de escala de metros cuadrados de la obra. Claro, pero, por eso 2000. Pero los metros cuadrados excedentes, es decir, los 600 metros. Vos pagás por los 600 metros. Pagás por los 600 metros. Vos pagás el 40% del costo del metro cuadrado del IPEC de Santa Fe de esos 600 metros. Vas a entrar acá, en esta fórmula, porque entras en esta, acá en 2000 metros. Ok. Y la otra pregunta la quiero hacer sobre el distrito R2A, que no está incluido en nada de esto. No. Y que tiene un FOT fijo de 2 y una altura máxima de 9. Y que en general está en Barrio Candioti, en Candioti Norte, en Candioti Sur y demás. Y yo escuché al principio de toda la charla que dijiste que eso iba a estar en revisión, que no era una cuestión cerrada, que podía charlarse y verse. ¿Qué pasa si en esos distritos, en obras determinadas, donde ya tenés planta baja y 2 pisos, se le agregan las estrategias ambientales? ¿Es posible sentarse por fuera, porque no tenés forma, no tenés planilla, no tenés nada? ¿Es posible aplicarle las estrategias ambientales y pedir un incremento del FOT o un incremento de la altura o no? Buenísima la pregunta, porque por ahora no, pero nosotros queremos que en esos distritos, por ejemplo también, como decíamos, en Barrio Siete Jefes o Guadalupe y demás, si tienen un incremento del FOT, que sean incrementos a partir de estrategias ambientales. Incluiría R2A, que por eso se sacó dentro de esta normativa primera. Esto sabemos que es un cambio bastante importante dentro de toda la cuantificación y de los cambios de incremento del FOT. Por lo tanto, al ser importante, da como para llegar a ser después posibles incrementos y, como dije al principio, todos esos distritos para estudiarlo. Hemos pensado algunas ideas. Una idea puede ser, como estaba diciendo, ingeniero, que esos incrementos sean exclusivamente con el tema de estrategias ambientales para dar posibilidad en incrementos de altura o en incrementos de capacidad del FOT. Sabemos que en algunos lugares el FOT 1 es bajo, tampoco es para decir, bueno, vamos a darle FOT 3, pero se podría dar algún incremento usando el tema de estrategia ambiental. Pero sabemos que son temas y áreas muy sensibles en la ciudad, hay que discutirlo socialmente y discutirlo un poquito más, pero lo hemos pensado, esos incrementos, principalmente para dar esa segunda discusión con el tema de estrategia. Justamente a través de ahí se podría hacer la presentación de lo que corresponde por normativa hoy, obtener el permiso y después hacer una presentación adicional pidiendo... Hoy no se aprueba eso, tiene que ser modificar una normativa que tiene que pasar por el Consejo. Pasarla por el Consejo implica también no quedarnos cerrados desde atrás de un escritorio, sino que hay que llamar vecinales, hay que llamar un consenso un poquito mayor de gente, porque la idea que siempre tiene el intendente de consensuar todos los criterios con todos los actores de la sociedad. Entonces, por eso no es una discusión tan sencilla, es vecinales con un arraigo bastante importante, Barrio Candioti, Siete Jefes, Guadalupe, tiene un arraigo importante dentro de la ciudad. Son discusiones que hay que en algún momento empezar a darla, estamos de acuerdo, pero Barrio Candioti es un punto. Yo digo justamente porque se hizo una ampliación que yo no estoy en desacuerdo para nada en el R1A, que ahora se pueden construir en vez de 22 hasta 39 pisos, y el R1A en muchas de las zonas de Alem linda con el R2A. Entonces vas a tener 39 pisos por un lado y 2 al lado. Sí, pero no fíjate que nosotros la pasamos largo, pero tiene cuantificaciones respecto a los retiros, esa muy particular el R1A, y tiene FOS muy bajo. Estamos hablando de que el FOS es 0,50, diferencia en otra ciudad, en otro distrito es 0,85 o 0,90, por lo tanto, te lo concentra, te pide retiros, te pide un FOS muy bajo, por lo tanto, se minimiza. Pero es verdad lo que usted está planteando y que amerita una revisión. ¿Sí? Bueno, eso, gracias. Yo quería hacer una consulta respecto, bueno, ya entrando más a estas estrategias ambientales, que estoy mirando acá en el anexo que, por ejemplo, bueno, ahí en el punto 7 dice disminución del consumo de agua y considera por disminución de consumo de agua a través de tecnología de reducción de consumo de agua, que es a través de
De griferías y de depósitos de sanitarios. Y dice que en el 100% de las unidades, o sea, tendría que ser excluyente en todas griferías y todas las descargas, por ejemplo, debieran tener un sistema de reducción. De reducción. Sí. Y bueno, ¿y la verificación esa dónde se encuentra? ¿De dónde se puede ver la información de qué griferías o qué? Bueno, ahí está, se va a armar algo respecto a las que están en el mercado vigente y qué posibilidades hay, porque hay varias opciones. Y lo que sí se va a hacer es en el permiso, es una declaración jurada entre propietario, profesional y el departamento ejecutivo, y que se van a verificar en el momento del final de obra. Y en el caso del momento del final de obra, si hay algún tipo de incumplimiento, ahí pasa a través del Consejo Deliberante, por excepción, con un incremento del 25%, como dice, de multa respecto a las cuantificaciones de esas estrategias. Perfecto. Buenas tardes. Yo no soy arquitecta, soy una ciudadana más. Bueno, me tomé el atrevimiento de venir a escuchar esta charla porque estoy muy preocupada por lo que sucede en la ciudad de Santa Fe con respecto a algunas construcciones. Soy vecina y bueno, me acompaña también un grupo grande de vecinos, no ahora, sino estamos charlando al respecto de lo que pasa con la ex Olas, un lugar público que se contaminó visualmente. No sé, creo que no responde a ningún tipo de row, porque creo que en la ribera no se puede construir. Lo mismo que el Guadalupe amenazando, que hemos perdido la primera instancia. Entonces yo me pregunto constantemente si estas normas se cumplen y no se cumplieron antes, no sé ahora, cada vez nos vamos más para arriba y yo cada vez veo menos obras para abajo. Se están hundiendo bastantes lugares en la ciudad de Santa Fe y me preocupa también. Y hay cambios climáticos que también yo creo que tendríamos que empezar a pensar en los que van a vivir en los últimos pisos, van a sobrevivir unos días más, pero los de abajo no. Bueno, dejo esta inquietud, no sé si me la van a poder responder, no sé qué pasó con el anterior Olas, que ahora es un centro gastronómico de nivel, no sé, cerrado al público. Pensamos que iba a ser toda otra cosa, estábamos muy contentos, íbamos a poder tomar un liso, ver la laguna, iba a haber música en vivo, espectáculos, iba a haber juegos para niños. Bueno, nos quedamos con las ganas. Hoy no vemos ni siquiera la laguna en esos 7.000 metros de largo que hay, o 202 cuadras seguidas. Y la gente pasa con las reposeras por arriba de los arbolitos y se cortan los alambrados. Y bueno, y ahí estamos. Espero que la municipalidad y los arquitectos que muchas veces congregamos por estos temas tengan en cuenta lo que está sucediendo en Santa Fe. Vamos por parte. Respecto al ex Olas, eso es una concesión, un espacio público concesionado por el municipio. En realidad no por el municipio, sino fue en la gestión anterior, a partir del Consejo Deliberante, se presentó un proyecto. Nosotros cuando asumimos el proyecto ya estaba con el concesionado, estuvo en obra, estuvo parado un tiempo, después siguieron. Nosotros hemos tenido varias discusiones respecto a el cerramiento que tenía que llegar a tener, pero ya había sido presentado, repito, y aprobado por el Consejo Deliberante anterior. Lo que sí, en el proyecto estaba presentado y por qué lo habían aprobado en sí, en la justificación que empezamos a leer, y era un lugar que estaba intrusado, estaba el sector de los sanitarios
con gente que iba y usaba para drogadicción, con toda esa problemática de inseguridad, y la ponderación que hizo el Consejo Deliberante en la concesión de eso es incentivar. Fue una licitación a privado que se presente para la puesta en valor de ese espacio y la recuperación de algo que estaba un predio que, si bien era público, no era público porque estaba, repito, usurpado y ya era peligroso en el andar. Por lo tanto, la concesión, por un lado, podemos llegar a estar de acuerdo, sí podemos llegar a tener cualificaciones diversas y de subjetivas respecto a la materialización que hicieron de la apropiación de ese espacio, que compartimos la preocupación, puede llegar a ser dificultosa de entenderla en el contexto de un barrio particular como es Guadalupe, pero repito que la justificación venía a partir de la recuperación y concesión de espacio usurpado y que tenía serios problemas de inseguridad, y a partir de ahí fue la decisión del Consejo Deliberante anterior de aprobarlo con ese proyecto en particular. Eso por un lado. Respecto a lo otro, es verdad que las obras de infraestructura en los últimos años estuvieron sin hacerse, por lo menos en los últimos 20, 30 años, que faltan muchas obras de infraestructura para hacer. Hubo cambio de gestión respecto a este gobierno provincial, se empezaron a tomar, uno me dirán pocas, tenues, con encamisado y demás, pero se empezaron a tomar obras de infraestructura en particular. Hay otras problemáticas también que somos un poco, tenemos que empezar a entender, de que hay obras que por ahí en los domicilios particulares de edificaciones privadas las hemos hecho mal. Muchas veces los desagües pluviales se van al sector de cloaca y eso dificulta o hace trabajar mal el sistema también cuando hay excedentes pluviales. Por lo tanto, el tema de las obras de infraestructura, comparto de que y estamos en permanentes reuniones con gente de DEPE y de ASA para la mejora respecto a todo eso. Y después la discusión del edificio en altura o baja es una discusión urbana respecto a si queremos una ciudad extensiva, una ciudad intensiva, en donde las obras de infraestructura, que son obras muy caras, si las consolidamos dentro de algunos sectores, y ahí está la discusión respecto sobre qué sectores sí y sobre cuáles no, pero a veces desde la planificación urbanística puede llegar a incentivarse el sector de irse en altura, siempre y cuando después las obras de infraestructura la puedan llegar a acompañar, y en ese proceso se está trabajando. Volviendo un poco a lo de estrategias ambientales, hay algo que no termino de entender muy bien, que es en cuanto al incremento del FOT con esa categorización. Me parece bárbaro la respuesta que le dio acá el colega de la verificación del final de obra y una multa pertinente si no cumple con lo que se premeditó en el proyecto. Sin embargo, me parece que todo lo que relaciona a las estrategias ambientales es algo que debe perdurar en el tiempo y son cuestiones que ameritan mantenimiento. ¿Quién nos garantiza que todas esas estrategias ambientales perduren en el tiempo y sean beneficiosas para la ciudad? Porque el incremento del FOT es algo que no se va a poder reducir. O sea, tomando el mismo criterio de lo que usted dijo del que quitaron el incremento del FOT por las cocheras de fondo, que dijo, después del final de obra te echan la cochera y perdemos esa capacidad de tener el libre de fondo manzana. Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero planteado a las estrategias ambientales. Eso puede llegar a darse, comparto la preocupación, pero eso puede llegar a darse en algún ítem en particular, como el tema de terrazas verticales, que tiene un sistema de mantenimiento. Por eso, en esa discusión también fue que si bien lo queríamos alentar y queríamos incorporarlo dentro de la temática, los porcentajes de incremento no son muy altos. O sea, cuando empecé la discusión diciendo si son elementos costosos y los incrementos del FOT quizás no son tantos, por lo tanto, porque fue una dicotomía de cómo empezar a controlarlo. Pero sí te puedo decir que dentro de la municipalidad, por eso está Laura, que ella está encargada del área de estrategias ambientales dentro del municipio de edificaciones privadas, que es un área que estamos potenciando dentro de la municipalidad. Hay Laura, que es arquitecta, y hay una ingeniera ambiental, Mariana, también dentro del área, y a la que se le vamos a potenciar con más gente para precisamente ver todos los controles de que los sistemas puedan llegar a ser. Ahora,
ante una falencia respecto a un ítem en particular, se me ocurrió ahora el tema de terrazas verticales porque lo habíamos pensado cómo hacía un control después de todos los finales de obra. Bueno, es un tema que hay que trabajarlo. Sí, bueno, me imagino que ya estarán trabajando en lo que es la terminal de colectivo. Sí que... Me quiero imaginar. No que, sé. Que es un tema que no es una obra privada, es pública. Que no resultó. Y bueno, eso también va en cuanto al proyecto. Estamos en Santa Fe, en época estival que hace 45 grados y capaz que hay una maceta de chapa plegada con, no sé, 20 centímetros de alto por 10 centímetros de tierra y pretenden que crezca una enredadera. Sí, eso no es con la estrategia ambiental de terraza vertical como está pensado acá en la ordenanza. Bueno, es distinta a la es un disparador a lo que apuntan. Sí, eso no funcionó, pero es solamente una enredadera puesta al... una enredadera al oeste, no es jardín, no es terraza vertical, ni... El concepto del jardín vertical, que se tendrá que verificar en un final de obra, tiene un sistema que, bueno, el que alguna vez lo ha podido llegar a ver en algún tipo, un sistema bastante particular, de goteo y demás, que hay que no es sencillo. No es sencillo. Una fachada. Exacto. El 50%. ¿Por qué? Justamente esa era una de las preguntas que yo tenía. Es decir, ahí te pide que vos cubras el 50% de la fachada con un muro verde. Un edificio que tiene... Perdón, el 50% de las fachadas expuestas. Es decir, que si estamos entre medianeras, de las dos fachadas, una de las dos. Está bien, pero suponete que tiene un edificio de 10 pisos, ¿cómo hace la fachada? ¿Cómo hace un muro verde de 10 pisos por la mitad de la fachada? No se puede hacer. Bueno, en la parte ciega sí se puede hacer. No se puede hacer físicamente, no hay forma de realizarlo. Bueno, pero... Justamente como son voluntarias todas estas cosas y electivas, no elegirás esa estrategia para aplicar para ese incremento de FOT. Pero justamente... Para un emprendimiento chico que a lo mejor tiene menos acceso a otro tipo de incrementos, esta es una valoración que puede incorporar fácilmente en las caras que queden expuestas, que a lo mejor son menores porque el emprendimiento es menor y tiene capaz un porcentaje más de incremento. Está pensado más bien para los emprendimientos medianos. Claro. No, es que no, por más que quieras no lo podés hacer. Y de la misma manera, la segunda preocupación que yo tengo en cuanto a las estrategias ambientales, que lo charlé con Laura la otra vez, es todo el tema de los elementos que no están considerados ahí. Porque una canilla de corte, una canilla con aireador, hay muchos otros sistemas, qué sé yo, poner el pozo canadiense no está contemplado ahí. Tenés un montón de cosas que son parte de un proyecto sustentable y que son necesarias tener en cuenta. Y, por ejemplo, en el aumento de las terrazas verdes extensivas e intensivas que tenés entre el 2 y el 4%, toda la vida te conviene aumentar el FIS el 50% porque el costo de la terraza verde a altura no te da, no lo podés hacer con esa plata. Por eso, vuelvo a repetir, o sea, vos aumentás el FIS. Suponete que vos tenés un terreno de 300 metros cuadrados, el FIS en ese lugar es el 10%, tenés que dejar 30 metros cuadrados con cribadas permeables. Vos dejás 15 metros cuadrados más y tenés el 4% más de incremento, ¿cierto? Sí. Bien. Si vos querés hacer una terraza verde por la razón que sea, por la envolvente térmica, por lo que fuere, en el techo, vos vas a tener un incremento, y esa terraza verde es extensiva, vos vas a tener un incremento del 2%. Perdón, no son acumulables. El máximo el 4%. O sea, por eso mismo. O sea, suponete que no usás el incremento de FIS. Ajá. Querés hacer una terraza verde, extensiva en la terraza, te va a dar el 2%. Yo te puedo asegurar que con el 2% de incremento de FOT no podés hacer la terraza verde. De hecho, antes se aplicaba el 2 más el 4 en el punto G del... Perdón, ¿hay manera de poder llegar a ser en terrazas superiores al 4%? Sí, sí es intensiva.
tenés que dejar por lo menos 35 centímetros de tierra. Yo he hecho terrazas verdes elevadas y te puedo asegurar que armar una terraza en un piso 10 no es sencillo. Según la normativa no podés hacer terraza verde arriba de un edificio. Más de 7, hasta el 7 pisos. Hasta 7 metros, perdón. Está en el ROW. El ROW anterior, en el ítem G del artículo 29, te especificaba claramente y se tomaba 6% por el incremento de la terraza verde. Para FIS, estamos hablando que sea No computable estoy hablando... para FIS, es hasta 7 metros de altura. No, pero no estoy hablando del FIS. Estoy hablando de ese punto. Es para FIS. Pero ahí... No, las terrazas verticales, los muros vegetales es otra cosa. Las terrazas verdes que están en el ítem 1 de la parte roja, en la parte de abajo, te habla de incremento de FIS, pero te habla de terrazas verdes extensivas e intensivas. Y te da un incremento de FOT entre el 2 y el 4%. El punto 4 de la parte roja. Eso siempre va a tener el mismo resultado. Es decir, vas a incrementar el FIS en planta baja, el 50% del FIS que tenés, y ahí va a quedar. Y no vas a tener terrazas verdes. Y que la ciudad no tenga terrazas verdes va en contra de toda la comunidad. Porque vos con la terraza verde acumulás gran cantidad de agua de lluvia, es un aislante térmico importantísimo. Pero no significa que no lo puedas hacer. Sí, está bien, pero no tenés ningún incentivo para hacerlo. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. Estamos incorporando estrategias ambientales. No es realizable, no lo podés hacer con... No, es que aparte si yo tengo que asesorar a alguien que viene y me dice, ¿cómo puedo usar el punto 4 del ítem 1? Listo, poner 15%, 50% más de cribadas en la planta baja de terreno permeable y con eso tener el 4%. Cuando yo le diga, tenemos un 2%, hay que hacer una terraza verde en el piso 8, me va a decir... y realmente yo creo que el perjuicio para la comunidad es muy grande, porque la terraza verde, así como el muro vegetal, un muro verde como el que está hecho en el edificio que está enfrente de Regata, te equivale la cantidad de hojitas que tiene como si tuvieras una plaza. La absorción de todas las partículas que están dando vueltas te equivale como si fuera una plaza. Entonces, eso es lo que hay que incentivar. Si a mí no me da el costo, no lo puedo hacer. Pero ese es un jardín... O sea, me parece que el concepto de en perjuicio no sé si es en perjuicio. No, en beneficio de la comunidad. No, que vos decís que, digamos, no poder hacerla, como que la ordenanza va en perjuicio. No, yo no dije que va en perjuicio de nada. Yo dije depende que en el un punto poco 4, también del diseño, del la proyecto. opción es sencilla. Tengo que aumentar el FIS en planta baja. No es lo mismo abrir la ventana en una terraza seca, como se ve a veces cuando se reduce el basamento y se empieza a hacer en torre, que yo he visto terrazas de metro cuadrado seco, que abrir la ventana y ver un pedazo de césped. Obviamente, es mejor para la gente que vive ahí, exacto, es mejor para la salud, por eso tenemos que No incentivarla. no te impide esto hacerlo. No me incentiva. Y a la persona, pero si vos estás construyendo para que el que vaya a vivir tenga una buena calidad de vida, pero estamos si hablando no te incentiva que, eso como pero constructor. Justamente a lo que estamos diciendo es que las estrategias ambientales... Perdón, está bien. Comparto el ingeniero lo que dice, pero... A ver, nosotros teníamos esta normativa, pero no tenía ninguna ponderación respecto a ningún beneficio de incentivo. Nosotros empezamos a incorporar que empiecen a haber incentivos. Por supuesto, la ordenanza nueva es perfectible y puede llegar a hacer alguna modificación y demás. Quizás, como dije hoy al principio, en algunos índices, en estos en particulares, lo dije 2 veces, el costo es excesivo en relación al beneficio. Lo comparto, pero el tema era cómo cuantificábamos, a qué le dábamos mucho y a qué le dábamos poco, y nosotros ya sacamos bastante en algunos ítems y en una primera instancia estamos haciendo el tema de certificado ambiental, el tema de usos mixtos en planta baja y demás. Es verdad que quizás en los índices de ponderación puede quedarse corto, pero bueno, se verá esa revisión. Al principio no quisimos incrementar mucho más, porque ya si estamos dando a todo un máximo 90, sería bueno, tengo que dar a un máximo de 95 o 100. Y ya era demasiado respecto a los incrementos. Entonces, en esos temas de estrategias, al principio teníamos incrementos mayores.
incluso con paneles solares y demás. Fuimos reduciendo en esta primera etapa, pero da para hacer una revisión, da para que si todo esto se pueda llegar a hacer, no es una ordenanza cerrada, es una ordenanza nueva y es totalmente perfectible respecto a esos puntos y esos índices. Incluso puede llegar a ser que si la terraza verde es en planta baja y superior, se podría llegar a estudiar que sean acumulables, hoy en día no lo están, pero bueno, todo eso se puede llegar a ver y repito, dónde está el concepto de por qué se fueron bajando en principio, que era para no tener un 100% de incremento que a lo mejor se iba de escala en la cuantificación, pero comparto esa preocupación y es atendible. Te leo una pregunta que nos hicieron, es ¿cuál es el objetivo en términos urbanísticos de la aplicación de estrategias ambientales? Creo que se debería conceptualizar con fundamentos a los efectos de entender mejor la propuesta. Bueno, pero las conceptualizaciones las hizo... Perdón, Rubén Piacenza hace la pregunta. El cordobés. Bien, los incentivos se los explicamos hoy, o la idea la explicamos hoy, la conceptualización la explicamos hoy ni bien asumimos, que era dentro de la gestión, dónde están los parámetros para poder apuntar a una gestión que en todas sus áreas tenga cuestiones de sostenibilidad ambiental, y era no solamente que se dedique a las cuestiones ambientales el área de medio ambiente, sino que dentro de cada área donde podíamos llegar a estar aplicando conceptualizaciones para la gestión apunte a una mejor sostenibilidad en la ciudad. Y dentro de planeamiento urbano lo que vimos y lo que hicimos es eso, teníamos una normativa que no incentivaba para nada a nadie a hacer temas de estrategias ambientales, y lo que hicimos es un vuelco respecto a una primera idea de cuantificación de incrementos en el FOT para poder llegar a incorporar estrategias ambientales en búsqueda de la sostenibilidad y la mejora en la constructividad, edificabilidad en la ciudad. Y ahí estaba. Hacemos las últimas dos preguntas y después vamos cerrando. Seguramente van a quedar abiertos varios canales de comunicación. Leonardo, me gustaría que nos expliques un poco cómo va a ser la operatividad y la aplicación del artículo 10 de la ordenanza que habla de la obligatoriedad en las obras de escala mayor y magnitud especial de cumplir con los ítems de transmitancia térmica. En el caso estoy hablando de un edificio de vivienda de propiedad horizontal o vivienda colectiva, digamos que en ese caso, el artículo 10 lo que dice la obligatoriedad del tema de transmitancia térmica, que es con mamposterías, Laura, y con cubiertas. Nosotros hicimos unos ejemplos y lo que tienen que hacer es presentar los detalles constructivos y va a haber verificación de obra respecto a en el proceso de desarrollo de la obra, con inspecciones, con no periódicas, se verá cada cuánto será y que deberán hacer con relevamiento y después en el final de obra se contratará ese tema de tramitancia. O sea que en el caso de que yo no decidiera incrementar, porque no quiero recurrir a la etiqueta del edificio, presentando detalles constructivos de las paredes, detalles constructivos de la cubierta, ¿sería suficiente? Exacto, con las ponderaciones, Laura, que tiene de los índices de mejora, exacto. O sea, puede ser que vos no apliques ninguna estrategia ambiental en un edificio de magnitud especial, pero sí tener la obligatoriedad de cubierta y mamposterías, tenerlos aplicados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ella habló y ya me quería preguntar otra cosa, perdón, cortita. Pero entonces, ¿el etiquetado es obligatorio o no? No, depende de la obra. No, perdón. Depende de la obra. El etiquetado no es obligatorio para ninguna. Solamente aquellas obras de obras mayores y de magnitud especial tiene que cumplir con el tema de tramitancia térmica, que es mamposterías y cubierta y demás. Pero ninguna de las otras parámetros son obligatorios y para las otras escalas de obra ninguno tampoco es obligatorio. Bueno,
No, yo quería comentar, a partir de lo que le respondieron a él o por aquí, si poníamos las griferías y después viene una multa, me parece que es una mala señal. Decir que si ponemos las griferías y se hace la inspección, viene la multa y entonces las cosas quedan como están. Todo lo que tiene que ver con estrategias ambientales considero que debería ser tomado como una política permanente de control respecto de lo que pasa con los edificios. Que aparte, como necesitan su mantenimiento, bueno, algunas necesitan su mantenimiento, como la que mencionó acá él, implica justamente ese control por parte de la municipalidad, que sabemos que a veces es muy difícil. Ahora, con respecto de las estrategias ambientales, creo que me sumo a lo que comentaba él ahí, respecto de cubiertas verdes, etcétera. Yo lo que estoy viendo es como un desequilibrio en las ponderaciones que se están haciendo. Una ponderación mayor sobre ese convenio de plusvalía que otorga hasta un 30% de incremento de FOT y muy poco por las estrategias ambientales que además son opcionales. Justamente cuando las estrategias ambientales, primero que hay que evaluar para quién es caro tal cosa. Y ahí creo que viene bien la pregunta que hace el cordobés. O sea, ¿qué pasa conceptualmente con las estrategias ambientales? Apoyar las estrategias, incentivar las estrategias ambientales, tiene que ver con una decisión política de cambiarle la cara a la ciudad. O sea, hacer cubiertas verdes, que para mí tienen que ver, o sea, después la señora que estaba acá habló de las inundaciones, etcétera. Bueno, la cubierta verde es una de las mejores estrategias para retención de agua. Entonces, y entre otras cosas, mucho más allá de la cuestión térmica. Entonces, hay como un desequilibrio. Y justamente a quien se le puede exigir mejor todas estas estrategias ambientales es a los grandes emprendedores. Yo celebro todas las estrategias en función del incremento del FOT. Me parece que hay que densificar la ciudad, no se puede expandir la ciudad, no se puede ocupar el territorio, pero para hacerlo hay que tener determinadas estrategias. Y la densificación es una, y la de edificio en altura es lo que entiendo que es la manera de hacerlo. Entonces celebro que se incremente el FOT, pero veo que justamente hay un desequilibrio entre algo que es muy difuso, como este convenio, que no termino de entender qué entrega cada parte. Entiendo que la municipalidad entrega 30% más de FOT y no entiendo qué es lo que entrega el emprendedor. ¿Plata? Perdón. Ah, no, perdón, bueno, me la perdí. Bueno, plata que irá a obras, etcétera, pero se convierte en algo difuso. Entonces, Perdón. si no hay un proyecto o una publicidad de eso. Perdón. En cambio, las estrategias ambientales tienen un impacto prácticamente directo, porque cuando vos tenés cómo retener agua, empezás a dejar de tener inundaciones en las calles. Lo que, ya que hablaron de que hay provisoriedad o que habrá revisiones, espero realmente que, bueno, yo sé que ha habido varias de estas reuniones y creo que hay que agradecerlas porque hay mucha comunicación entre municipalidad y colegio. También creo que habría que pensar en cada cuánto se van a hacer estas revisiones de manera tal de apoyar esto que es ideológico, que tiene que ver con que pensemos la ciudad desde el punto de vista ambiental y para eso empezar a incentivar de manera más fuerte todo lo que son las estrategias ambientales. No creo que las estrategias ambientales puedan ser opcionales, mucho menos para los grandes emprendedores. No tienen un enorme impacto en el costo, tienen impacto en el costo para alguien que se hace una casa, pero para un emprendedor no tienen un gran impacto cualquiera de todas estas estrategias, más aún cuando justamente están entregándole el FOT. Entonces, celebraría mucho más, además del incremento del FOT, que haya momentos de revisión claros con todas estas opiniones que están aquí virtiéndose, con muchas de las cuales
coincido y justamente lo que más me preocupaba era la de las estrategias. Perdón, te escuché atentamente y la verdad que con gran parte de lo que está diciendo no comparto. ¿Te parece que no es una decisión política fuerte incorporar el incremento del FOT en estrategias ambientales? Es una discusión de hace 6 meses, la venimos dando. Los edificios, como decir, para los grandes desarrolladores, gran escala y escala de magnitud especial, tienen que obligatoriedad de cumplir el artículo 10, dice el tema de, por lo menos el tema de estrategias ambientales. O sea que el gran desarrollador ya enseguida tiene que ser. Segundo, el distrito R1A. El distrito R1A, que son precisamente para lotes, en donde los lotes vacantes o los lotes que se puedan llegar a densificar, lotes grandes, y para tener mayor edificabilidad, mayor altura, sí o sí tienen que hacer estrategias ambientales. Y cuando vos decís la ponderación respecto al convenio urbanístico, el convenio urbanístico tiene un 30%, pero estrategias ambientales tiene un 50%. Por lo tanto, yo creo que, es más, todas las consultas que hemos tenido hasta ahora en este mes, estos 2 meses, todos están incorporando estrategias ambientales para poder tener el incremento del FOT. Y vemos muy poco del tema del convenio urbanístico. El tema del convenio urbanístico, cuando escuché y hice la explicación, el tema del convenio urbanístico va a un fondo de desarrollo urbano. Ese fondo de desarrollo urbano, ¿qué estamos diciendo en la ciudad? Faltan obras de infraestructura, faltan obras de interés prioritario para dentro del municipio. Por lo tanto, no es que van a un saco roto y que puedan llegar a usarse para cualquier o para una campaña. Son precisamente para el desarrollo urbano de la ciudad. Y lo que estamos dando es que vos das 30% que se estaba dando, porque se estaba dando por excepciones en el Consejo Deliberante y se estaban dando con un monto bastante bajo, se lo triplicó ese monte, va a un fondo de desarrollo y ese desarrollo puede hacerse para obras de infraestructura. Y estamos dando la opción de pago en efectivo porque algunos son especialistas en hacer obras públicas, como pueden llegar a ser, y hay otros desarrolladores que no saben hacer obra pública, que no les interesa hacer obra pública y demás, y bueno, puede llegar a ser precisamente que en fondo en efectivo para que se incorpora ahora para ese fondo precisamente de desarrollo. Por lo tanto, me parece una decisión política fuertísima el cambio de esta reglamentación de estos artículos en donde se incorporan estrategias ambientales con una ponderación muchísimo mayor que la de convenio, se incorpora el tema de convenio y que tiene una cuantificación bastante importante para poder hacer ese desarrollo que queremos hacer en obras de infraestructura para la ciudad, y tenemos a los grandes desarrolladores, que te diga todas las cosas que nos han dicho, cuando le sacamos que por ancho mayor de 10 metros le sacamos del 25 al 10. Si querés te doy una lista de todas las cosas que nos han dicho, y fue una discusión porque nosotros fuimos 2 veces a explicar a la Cámara de la construcción todo este tema de la normativa. Y acá hay presentes representantes de la Cámara, por lo tanto fue una discusión, pero bueno, lo aceptaron en el sentido de apuntalar hacia dónde va la gestión y apuntalar de que damos previsibilidad, es decir, te va a tener un mayor incremento de edificabilidad, podés tener estrategias ambientales que van a ser seguramente más costosas, pero ya lo tienen en un a priori. Ya saben de antemano hasta qué piso van a hacer, hasta qué construcción van a tener. No se le complejiza con el trámite en el Consejo, que te complejiza todo el tema de final de obra, después para la escritura y demás. Por lo tanto, fue una discusión que la tuvimos que dar, pero nosotros estábamos fuertes respecto a lo que queríamos. Ahora, después algunas ponderaciones, como dijo el ingeniero, respecto a terraza vertical, si puede llegar a ser un poquito más o poco menos el SIU, por supuesto que estamos dispuestos, esto no es algo cerrado y esas ponderaciones sí se pueden llegar a ver. Perdón, le sale más barato hacer un local en planta baja y te incrementa el 5. Y ahí te sale más barato. Te sale más barato hacer la distribución del SIU o ampliar el SIU. Así que tenés un montón de que te salen... Pero bueno, son estrategias esas. ¿Cómo que no? Son estrategias ambientales, algunas tipológicas, otras tecnológicas, pero son estrategias.
Yo creo que también es una decisión proyectual y del desarrollador a dónde destina esa plata. Si la destina en estrategias ambientales, que a lo mejor le repercute en una mayor calidad de, como decía Laura, mayor calidad constructiva, con lo cual puede a lo mejor aumentar el valor de mercado de la unidad que vende, o lo puede vender como mayor sostenibilidad en el tiempo, como ahorro de consumo energético. O sea, cada desarrollador verá dónde le conviene más poner ese plus, si lo dirige a estrategias ambientales o lo dirige a un convenio urbanístico, si lo quiere, digamos, hacer más simple, digamos. Pero las opciones, todo es optativo y todo queda como a criterio de cada proyectista y desarrollador, me parece. No olvidemos el concepto general de que apuntamos dos lados. Por un lado, la edificabilidad con estrategias ambientales y por otro lado, el convenio que va a un fondo de desarrollo urbano. Quiero ser reiterativo a esto, que puede ser para obra de infraestructura, puede ser cualquier otra obra que también hacen falta en la ciudad y que hoy en día quizás el municipio no tiene capacidad para hacerse cargo y esto podría llegar a ser. Eso por un lado. Y después, bueno, me olvidé. Leonardo, si Perdón. me permitís, en principio agradecerles la disponibilidad que han tenido y entendemos que como hay muchas otras dudas, se puede realizar otra instancia como esta, recién lo charlábamos con Laura y bueno, antes se había hablado con Leonardo, en donde ya se venga con casos, buscar la manera, la modalidad para que sea lo más práctico posible. Ya explicaron con claridad cuál es el espíritu de la ordenanza, seguramente habrá cuestiones a revisar, pero bueno, este es como el punto, entiendo que es el punto cero. De acá habrá que construir la aplicación específica. Agradecerles a todos. Perdón, completando lo que decía Laura, esto una puesta en escena o una puesta en presentación respecto a la normativa. Por supuesto que hay un diálogo colegio-municipio y si tenemos que hacer una nueva encuentro, una nueva charla para explicar ya dudas más específica en concreto, bienvenida. Ahora seguramente todos los profesionales empiezan a intervenir y a empezar a conocer la nueva normativa de incrementos y ahí quizás les pueden surgir algunas dudas y nosotros desde el municipio siempre estamos atentos a recibir todas las dudas que están teniendo los profesionales. ¿Dónde va a estar Mauri? La vamos a subir en la normativa urbanística, que ahí está colgada toda la normativa y hay instructivos y demás. Sí, si querés te agrego ya y le dejo a Laura para el cierre, que también le agradecemos la presencia. El colegio va a abrir canales para que ustedes se comuniquen, tanto vía mail, lo vamos seguramente a comunicar la semana que viene por nuestras redes, así que todas estas inquietudes que van a surgir seguramente después de los pequeños debates que se van a armar, de los comentarios que van a tener cada uno en su propio estudio, en sus propias oficinas, vamos a abrir ese canal para recibir esas inquietudes y retransmitírselas a la gente de la municipalidad. Gracias, Laura. Bueno, agradecerles nuevamente a todos. Entiendo que esto es un inicio, que hay que discutir muchas otras cuestiones que salieron. Así que bueno, invitarlos para la próxima y vamos a realizar prontamente, entendemos el mes que viene, también un taller de aplicación de normativa, de casos. Bueno, tratamos de publicar todo en nuestras redes. Como decíamos recién, hay una relación fluida con la municipalidad, así que por intermedio de los canales más formales del colegio, o casi todos ustedes nos pueden llamar y también viabilizarlo por ese lado, quedar a disposición y bueno. Me quedé pensando, con respecto a los fundamentos en cuanto a todas estas estrategias ambientales, está colgada de donde surgió, digamos, todo esto, es la resolución 10 del año 22, si no recuerdo, están todos los fundamentos del porqué del 23. Bueno, es una resolución que hoy preguntaba, no me acuerdo si por YouTube o dónde. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecerles un aplauso porque